Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 47. Mejor es cumplir con el deber propio, aunque sin merecimiento, que con ello el ajeno. Quien cumple el karma establecido por su peculiar naturaleza no cae en pecado. Es mejor hacer lo que a uno le corresponde, aunque sea defectuoso, que hacer el trabajo de otro, aunque sea perfecto, porque no es bueno vivir o engancharse en el sendero de otro, seguir el sendero de otro. Es mejor seguir tu propio sendero, aunque te equivoques. En el Bhagavad Gita, dice mi maestro espiritual, Srila Prabhupada, se describe la ocupación obligatoria de uno. Como ya se discutió en versos anteriores, los deberes de un brahmana, kshatriya, vaishya y sudra se describen según las cualidades o las modalidades de la naturaleza que influyen en cada cual. Uno no debe imitar el deber de otro. El hombre que por naturaleza se siente atraído al tipo de trabajo que hacen los sudras no debe pretender artificialmente ser un brahmana, aunque haya nacido en una familia brahmana. Así pues, uno debe trabajar de un modo acorde con su propia naturaleza. Ningún trabajo es abominable si se ejecuta en el servicio. La ocupación obligatoria de un brahmana, sin duda, que está en el plano de la modalidad de la bondad. Pero si una persona no está por naturaleza en el plano de la modalidad de la bondad, no debe imitar las ocupaciones obligatorias de un brahmana. En el caso de un kshatriya o administrador, hay muchísimas cosas abominables. Un kshatriya tiene que ser violento para matar a su enemigo y a veces tiene que decir mentiras por cuestiones diplomáticas. Esa clase de violencia y duplicidad acompaña a los asuntos políticos, pero no se espera que un kshatriya abandone su ocupación obligatoria y trate de ejecutar los deberes de un brahmana. Uno debe actuar para satisfacer al espíritu supremo. Por ejemplo, Arjuna era un kshatriya y sin embargo no se decidía a pelear contra el otro bando. Pero si esa clase de contienda se hace por Krishna, no hay que temer ser degradado. Uno tiene que llevar a cabo su propio deber prescrito. Si tú tienes cualidades de brahmana, que eres un brahmana, ¿para qué quieres ser un soldado? Si tú tienes cualidades de obrero, ¿para qué quieres ser un intelectual? Haz tu trabajo. Si cada uno tiene que hacer el trabajo que le corresponde, todos son necesarios. Lo importante es otra cosa. Lo importante es tu espíritu. La persona que está ejecutando actividades materiales, sociales, como el trabajador, como un obrero, o ya sea como un comerciante, pero si su mentalidad es baja, no importa dónde esté, si es brahmana, kshatriya, vaishya o sudra, si su mentalidad es negativa, eso es perjudicial no solamente para él, es para él y para la sociedad. De la misma manera que si una persona tiene mala una pierna, esa pierna no le permite caminar, entonces le trae problema a todo el cuerpo. Él puede ser muy lindo, pero si la pierna no le funciona, su belleza no sirve de nada. Si él es una persona con mucho deseo de hacer cosas, pero sus brazos no le funcionan, solamente va a vivir frustraciones, porque él no estaba capacitado para hacer ese tipo de trabajo con sus brazos. Entonces cada uno debe hacer lo que le corresponde, y lo más importante de todo es cómo está tu mente, cómo está tu espíritu, cómo estás tú. Si estás en un estado de alegría, de gozo, tú haces tu trabajo y lo haces en alegría, no lo haces sufriendo. Las cualidades, lo que sucede, lo que te toca en este mundo es lo que te toca y lo tienes que aceptar con amor. ¿Entienden? No tiene que ser una cosa artificial. No puedes ser un intelectual artificial. No puedes ser un obrero artificial. Tú tienes que hacer lo que te corresponde porque la vida sola te va marcando cuál es el camino y lo aceptas con dignidad. Bueno, Jai. Hare Krishna.
Namaste.